La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sí, recibimos al maestro Miguel Ángel Ordaz, académico. Con él vamos a platicar precisamente del tema que da pie a la pregunta, sobre si son efectivos o no las labores de las auditorías, por un lado la Auditoría Superior de la Federación y por otra parte la de los estados. Miguel Ángel, buenos días. Marcela Pámanes, Juan Ceballos, saludamos con gusto. Buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. Bueno, y creo que hay que recordar, y creo que como ejemplo sería bueno traer a la mesa la situación de la megadeuda en Coahuila, ¿no? Donde la Auditoría Superior del Estado, que por cierto, quien está al frente, pues ya tiene muchos años ahí, y ha sido testigo y ha recogido la historia de lo que ha significado, pues estos casos que tendría que conocer la auditoría y que de pronto, pues no pasa nada con ellos, ¿no? Este argumento de que nacen las auditorías sin dientes, entonces que es prácticamente imposible que hagan algo. Realmente, desde su creación, ¿han servido para algo estas auditorías? Bueno, creo que sí han servido para algo, sobre todo para mantenerles por ahí a los servidores públicos la espada de Damocles sobre su cabeza. Se crean específicamente para, si no atienden a las indicaciones del que toma las decisiones, entonces la cabeza de ellos va a rodar. Me remite, por ejemplo, a la creación de esta, a la transformación de esta actividad en secretaría. En aquellos tiempos ya no, bueno, un poquito lejanos, en donde se crea la Secretaría General de la Contraloría y que tenía como principal tarea de la Federación, que tenía como principal tarea, pues el darle seguimiento a todo tipo de planes, programas y manejo de recursos. Pero pues simplemente lo que hacía era vamos a decir, su tarea fundamental era la de estar pendiente de que se acataran las instrucciones y no se cumpliera con los objetivos que implicaría en principio desde el punto de vista de su naturaleza el desarrollo de mecanismos de control. Entonces el control no ha sido efectivo prácticamente desde que se creó. Ya por ahí, después del año 2000, el director superior de la Federación, Arturo González de Aragón, entre otras cosas, señalaba de que existían alrededor de cerca de 1.500 comicios, de los cuales no se sabía nada. Esto nos lleva a un punto, el punto de que las reglas se establecen con propósitos muy específicos y en la mayoría de los casos, pues con fines contrarios al deseable. Uh-huh. Ahora, déjame preguntarte algo. El nombramiento de los auditores, ¿es transparente? ¿Es realmente la manera en que se eligen como se deberían de elegir? Porque finalmente luego favorecen a quienes les nombran. Claro. Aquí el asunto es que la regla se diseña con tales propósitos, de que la facultad finalmente queda en el titular del Ejecutivo, que va a ser su jefe de control. Entonces, de manera natural, pues no va a querer un sujeto de esa naturaleza ser controlado por alguien que él mismo va a proponer. Al contrario, lo propone para el efecto de que lo pide, le esconda o simplemente voltee la vista a otro lado. La comisión de actos que desde el punto de vista de ley se vean ilegales y que en gran medida pues han favorecido la conformación de prácticas, de formas que a lo largo del tiempo se convirtieron prácticamente en costumbre y la costumbre se distrae. Uh-huh, justo eso. Ahora, los congresos, ¿qué papel juegan en el quehacer de las auditorías? Pues vamos a decir, los congresos tienen como tarea fundamental en particular el de la revisión de lo que las auditorías, las auditorías superiores les someten para tal efecto, pero no llega más allá de, porque no son una autoridad que ejecute o que en un momento determinado sentencia sobre aspectos específicos. En el caso, por ejemplo, de Coahuila, la auditoría relacionada con el asunto de la deuda, la auditoría de la entidad, lo que hizo fue desarrollar una investigación que quedó pobre y que concluye específicamente con la presentación de vamos a decir, de solicitudes de investigación a la propia Procuraduría de la entidad, y que pues esta quedó simplemente
que la información relacionada con las investigaciones correspondientes pues, está en proceso en automático de reportar. ¿Desde cuándo? Pues desde que empezó todo esto. Sí. Entonces, ¿han sido complacientes, podríamos decir, o simplemente no han tenido injerencia en lo que se ha hecho o dejado de hacer por parte de la auditoría? No, yo creo que más bien tiene que ver con lo que tú señalabas en un principio, Marcela, la falta de dientes para tal propósito. Entonces, a la falta de dientes le agregamos el sujeto que va a ser objeto de control, sea quien lo designe, bueno, pues sencillamente lo que va a suceder es de que no aparezca ningún ilícito por ahí en su historial. Ahora, ciertamente que tenemos que tomar en cuenta el costo-beneficio, ¿no? Lo que le cuesta a los estados, lo que le cuesta al país el sostenimiento de las auditorías y lo que arrojan como resultado. En esta fórmula, ¿tú crees que valga la pena continuar por este camino o tendrían que hacerse una serie de modificaciones para que las auditorías fueran más eficientes? Mira, yo creo que el país requiere de modificaciones de raíz, de fondo. Estamos en una situación, creo que lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, en una situación en donde se pudiera empezar a pensar que esto pudiera ser un parteaguas para desarrollar una transición política efectiva o bien regresar a puntos peores que estábamos cuando inició este gobierno. Aquí creo yo que el asunto es que mientras no exista, vamos a decir, claridad y armonía entre las diferentes normas que tengan que ver con asuntos muy específicos, pues simple y sencillamente llegaremos al punto otra vez en donde el que hace las reglas pues va a ser también la trampa. O sea, que de poco sirve, pues. Sí, mira, de muy poco, somos circulares en todo este tipo de cosas y normalmente pensamos que el país se va a mejorar cada 6 años. Lo que resulta es que tanta vez que vamos a Aquí el asunto es bastante delicado, implica, entre otras cosas, que se revise a fondo toda la estructura normativa que tiene que ver con el trabajo de las auditorías, más allá de los tecnicismos que solamente los especialistas conocen, debiéramos de saber de manera general, en líneas específicas, qué es lo que debe o puede hacer, o qué es lo que hasta este momento viene haciendo una auditoría y qué es lo que se tiene que plantear como novedad para el efecto de que lo haga. Pero siempre y cuando vaya conectada con los aspectos que los procedimientos mismos, que en el proceso mismo se van a presentar, es decir, todo aquello que esté relacionado con decisiones de un poder o de un ámbito y las acciones correspondientes para el efecto de que se pueda llegar a una sanción cuando la comisión de ilícitos es evidente. Entonces no se le presta atención ni siquiera a lo que públicamente se señala como acto de corrupción, como por ejemplo la estafa maestra, y todo aquello que se desarrolla a partir de organizaciones que no están integradas al esquema de lo público, del sector público. Entonces, hay mucho que hacer más por ahí. Bueno, pero ¿quién le va a poner el cascabel al gato en función de modificar lo que haya que modificar? Porque en el planteamiento de la fundación de las auditorías buscaban que se posicionara como una institución objetiva e imparcial, técnicamente sólida y sujeta a un proceso de mejora continua, cuyos productos pudieran constituirse en un elemento central para el Poder Legislativo en la definición de las asignaciones presupuestarias de los programas, proyectos y políticas públicas. Y hasta este momento no ha sido así. ¿A quién le rinde cuenta la auditoría? La auditoría le debe rendir cuentas, en el caso de la entidad, al Congreso, porque es el Congreso del cual forma parte. En el ámbito federal también resultaría de la misma manera. Es un órgano autónomo, pero que está supeditado a lo que el Congreso determine. Pero desafortunadamente en el Congreso pues es más importante el asunto de los pleitos y las dictaciones correspondientes que la atención a responsabilidades puntuales relacionadas con este importantísimo tema. Pero, Miguel, ¿qué podemos esperar? Por ejemplo, si un Congreso está constituida por la mayoría de un color, que además ese color también es el que ostenta, por ejemplo, el gobierno del Estado, ¿qué imparcialidad realmente podemos esperar de ella? No, es muy difícil que se pueda esperar algo. Si tú haces un análisis de los legisladores que llegan, pues
cada 3 años parece ser que se está en un proceso de aprendizaje. Aun cuando en algún momento algunos repitieron o tuvieron cierta experiencia en la cosa pública, no necesariamente significa de que vayan a ser muy buenos en desempeñar tareas como las que tienen que ver con el Congreso. El legislador, vamos a decir, si lo metes también en el mismo parámetro que señalabas a las auditorías, la relación costo-beneficio, pues también va a ser muy alto el costo, muy pobre el beneficio. Ajá. Entonces, desde afuera, yo sigo pensando en esto desde afuera, pero esto es muy difícil porque ameritaría en todo caso el desarrollar todo un trabajo y una serie de estrategias que inviten y que consigan que la propia comunidad se vaya tomando conciencia de que los impuestos que todos pagamos son los que están manteniendo ese sacadas. Exacto. Ahora, si uno va y busca sobre las denuncias, por ejemplo, y vamos a colocarnos localmente, de la auditoría de Coahuila, o por lo menos los señalamientos y no denuncias de desvíos de los gobiernos, pues uno se da cuenta que ya tienen historia y que hay muchos señalamientos que se han hecho. Por ejemplo, menciono que para 2018, en el año 2018 se hacía sobre irregularidades por 410 millones de pesos desviados a 3 empresas proveedores de esa administración por parte del gobierno estatal anterior. Y bueno, pasa el tiempo y nos damos cuenta que están ahí, pero no pasa nada. Así es, y si tú revisas, por ejemplo, el informe, el último informe del auditor superior de la Federación anterior, te vas a encontrar con que hubo una serie de irregularidades que en su momento fueron comunicadas a la autoridad competente para que procediera la investigación del caso. Como esto no avanza, pues nos vamos a encontrar todos los fines de año con el dato de siempre, sí, se desviaron recursos o se gastó más de los proyectados y nadie o ninguna autoridad tiene competencia para llamar a cuentas a quienes incurrieron en este tipo de... Ese es el tipo de cosas que tienen que empezar a ser ventilados hacia afuera. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos que conocer, no hay de otra. Si no lo conocemos nosotros, difícilmente alguien más va a poder hacer algo desde adentro, porque sería algo así como ir para arriba. Uh-huh. Pues sí, pero cuando dices, si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes? Pues la comunidad, la sociedad organizada, las diferentes organizaciones que han estado participando en esto, que también desde el punto de vista de propia capacidad, pues amerita quitar tiempo de lo que normalmente cada uno de los miembros hace para dedicarse a esta tarea. Uh-huh. Mira, yo participé en el esquema de gobierno abierto durante 2 años, en donde fue muy difícil conseguir información relacionada con el asunto de la deuda, y lo único que conocimos, porque ese era el tema que nosotros que habíamos presentado desde aquí de La Laguna, fue precisamente la presentación de un informe que da la auditoría con cierto tipo de detalles que nosotros habíamos señalado como parte fundamental para entender qué fue lo que pasó con aquellos. No nos interesaban mucho las cifras, nos interesaban las decisiones, los documentos, las fechas y las diferentes vamos a decir áreas del gobierno que tuvieron que ver con esto, desde la oficina del titular del Ejecutivo hasta la Auditoría Superior, pasando por la Secretaría de Finanzas del Congreso. Y con lo único con lo que nos encontramos fue precisamente con la información de la auditoría, que culmina con la presentación de las denuncias. Uh-huh. En el informe te encuentras datos como el siguiente, por ejemplo, más o menos lo recuerdo así, entrecomillado, porque obedecía precisamente a la información que la propia auditoría había conseguido. Aparece una instrucción dada por el secretario de Finanzas en ese momento por teléfono para que una determinada cantidad de dinero pasara de una cuenta a otra cuenta. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, nosotros queríamos saber sobre las decisiones y queríamos saber sobre los documentos formales que deben estar ligados con las decisiones. Y la respuesta que nos dio el subsecretario de Ingresos en aquel tiempo fue de que no tenía ningún documento de ese tipo porque las cosas siempre se habían hecho. Claro.
Ujú. Ahora, ¿qué podemos esperar de las auditorías? Y en una nota que publicó Vanguardia el 3 de enero de este año de 2019, daba cuenta que la propia auditoría sobregasta 34% de su presupuesto, cuando es la encargada de vigilar que el recurso se utilice adecuadamente, ¿no? O sea, y este 34% de presupuesto de la cuenta pública de 2017, donde tuvo una bolsa autorizada de 162.3 millones de pesos y terminó devengando 218.6 millones de pesos. Y nos hablan sobre en qué se sobregiró la ACE, y mira tú, luz, agua, gas, telefonía, arrendamiento, asesorías, publicidad y viáticos. Así es que, pues si la propia auditoría no respeta su presupuesto, ¿con qué cara va y pide cuentas a quienes no lo hacen? Bueno, nosotros tendríamos que buscar la manera de que nuestros representantes, de llamarlos a cuenta, pues para que nos empezaran a representar efectivamente en el Congreso, y que a su vez también pues revisaran a fondo las normas, las reglas. Lo que pasa es que te enfrentas a una burocracia y a un poder muy fuerte que tiene que ver con el Ejecutivo y con todo este esquema de relaciones de redes, diríamos, o de redes, que finalmente lo que buscan es seguir manteniendo el estado de cosas, que esto no cambie. Ya con una declaración, por ejemplo, a algún reclamo que se le haga a alguna autoridad, por el solo hecho de decir que todo se hizo de acuerdo a derecho, pues ya se está diciendo precisamente que la regla fue diseñada para que se pose. Uh-huh. En fin, bueno, y entonces, ¿qué sigue? O sea, o ¿qué tipo de historia tenemos que escribir los ciudadanos en relación a estos organismos? Pues necesitamos buscar diríamos, ¿cómo se lo plantearía? Necesitaríamos buscar la forma de cómo traducir lo que está en la regla al lenguaje llano, para el efecto de que podamos todos entender de qué se trata cuando se habla de manejo de recursos, y qué establece la norma en términos de sanción cuando esta no se cumple. Es muy parca la sanción, y a veces es muy parca también la propia regla para el efecto de determinar que puede ser un acto sancionable. En este caso estaríamos viendo de que tenemos que empezar por el principio y tenemos que empezar por revisar hasta dónde llega y por qué llega a facultades de determinado órgano, hasta dónde la llevan y por qué la llevan nada más hasta ahí. Se pueden alegar que porque así lo establece la regla, como por ejemplo el que ya no tenga competencia en la auditoría para sancionar porque eso le corresponde a otro poder, y por lo tanto está la posibilidad de que esto se siga operando ahí. El Poder Judicial es uno de los grandes, diríamos, adeudos que tenemos en relación a su eficiencia. Uh-huh. Bueno, pero pues vamos entonces a tratar de contar la historia juntos y no nada más de la autoridad. En este caso los medios juegan un papel importantísimo. Pues ¿Por sí. qué? Pues porque es la alternativa para el efecto del conocimiento público de lo que está sucediendo. Pero esto también ameritaría la existencia de una política específica en la materia, para que los propios medios se vayan conduciendo en relación a temas de importancia para la comunidad, a llegar al punto en donde ello salga a luz. El ejemplo que tú me das, vemos que es lo que tiene que ver con lo que ha venido haciendo por ese diario, el diario Vanguardia, en relación a esto. Bien, pues Miguel, muchas gracias por tomarnos la llamada y empezar la semana con nosotros abordando este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. El maestro Miguel Ángel Ordaz, académico, estuvo con nosotros pues hablando sobre las auditorías superiores de la Federación y de los estados. Sí.